Bien, empezamos esta segunda parte de nuestro curso abordando el primer tema, que sería las expresiones algebraicas, de las cuales daremos el concepto referente un poquito adelante. Empezamos con lo siguiente, término algebraico. ¿Qué viene a ser un término algebraico? Un término algebraico es el conjunto de números y letras en las que se combinan las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación, no habiendo sumas ni restas. ¿Y por qué razón no deben haber sumas ni restas? Eso lo veremos un poquito más adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que vendrían a ser los términos algebraicos. Aquí, por ejemplo, tenemos 3x al cuadrado y. Notamos que solamente hay potenciación y multiplicaciones, no hay sumas ni restas. Aquí tenemos un número exacto, ¿no? 45. Solamente una letra, m. Todos ellos son ejemplos de términos algebraicos. También otro tipo, fíjate aquí, 3/4 de x al cubo, y al cuadrado, z. Y finalmente un último ejemplito, menos 13mn. Cada uno de ellos viene a ser un ejemplo de lo que vendría a ser un término algebraico. Notamos que hay multiplicaciones, divisiones, potenciaciones, y aunque no hay radicaciones, que sí podría haberlo, no pueden haber ni sumas ni restas. Ahí tenemos entonces. Fíjate las partes en las que podemos dividir. Aquí hemos colocado un término algebraico y en el cual podemos distinguir dos partes. La que está a la izquierda, que solamente tiene un número y también el signo negativo, que sería la parte numérica, también llamado coeficiente, mientras que a la derecha encontramos la parte literal o la parte variable. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya para nosotros lo que sería la parte numérica, ¿de acuerdo? Aquí lo ponemos, parte numérica. Muy bien, parte numérica. Y a nuestra derecha de lo que estamos escribiendo podemos colocar lo que sería la parte literal, ¿no? Parte que está compuesta por letras, ¿de acuerdo? También a la primera, o sea, la parte numérica, también se le conoce como coeficiente, ¿no? Y a esta otra parte como parte variable. Bueno, son formas en que podemos expresar lo mismo, ¿verdad? También un detalle más que se tiene en cuanto a ello, fíjate que en la parte numérica aparece ¿quién? Aparece ahí el signo, ¿no? O sea, el coeficiente prácticamente puede ser positivo o puede ser negativo, como lo notas con claridad. Estas dos partes son las que siempre se tiene que saber reconocer dentro de lo que vendría a ser para nosotros la parte numérica, o también llamada, ahí está, también llamada coeficiente, ¿no? Vamos a anotarlo por aquí, coeficiente. Coeficiente. Y esta otra sería la parte variable, como ya habíamos mencionado, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjate esas dos partes que tiene prácticamente todo término algebraico. Bien, bajamos un poquito y nos vamos ahora a lo que vendría a ser una expresión algebraica. La mayoría de los textos coinciden que una expresión algebraica es el conjunto de números y letras que se combinan con los signos de las operaciones matemáticas, como son la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Fíjate que aquí aparecen las 6 operaciones básicas, ¿no es cierto? Aparecen las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación, división, y la potenciación, que es una multiplicación especial, y la radicación, que es la inversa de la potenciación, ¿verdad? Aparece todo ello, y aquí algunos ejemplos que también lo vamos a tener en cuenta. Fíjate, 2a al cuadrado, 3a por b y 5b. Aquí tenemos un primer término algebraico, un segundo término algebraico y un tercero.
y entre ellos tenemos el signo más y el signo menos. Ahí prácticamente estamos evidentemente notando lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos un término, otro término y un tercer término, ¿verdad? Fíjate que el 2, en el primer caso, en el primer sumando, el 2 sería la parte numérica, a cuadrado la parte variable. En este segundo sumando, 3 sería la parte numérica, AB sería la parte literal o parte variable. En este tercer caso, 5 sería, o menos 5 sería la parte numérica y B sería la parte variable, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos. Pero fíjate en este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo cambia un poco la forma de presentarse, ¿no? Nos dice T de X, Y. T de X, Y. Cada vez que vemos esta expresión nos están indicando que X e Y, o también como se lee, ¿no? X e Y serían las variables. Entonces aquí podemos notar que tienen que estar presentes tanto X como Y, ¿no? En este caso, fíjate, tengo el primer sumando, primer término, que es menos 23x al cuadrado y al cubo. Y aunque el segundo término no presenta ninguno de ellos, ¿no? Debemos de siempre cerciorarnos de que estén presentes X e Y. Porque ellos son, ¿qué cosa? Ellos vienen a ser las variables que estarán presentes en esta expresión algebraica. La siguiente, M de A, B. ¿Eso qué nos indica? Que juntos en un término o en diferentes términos tienen que estar presentes tanto A como B. ¿Por qué? Porque ellas son quienes van a integrar la parte variable, la parte que nosotros hace un momento le hemos llamado parte literal. Fíjate, en este caso, en este primer sumando, 12 sería el coeficiente o parte numérica. A al cubo sería la parte literal. En el segundo miembro notamos que un quinto es la parte numérica. A cuadrado B a la quinta sería la parte literal. Pero ¿qué pasaría si es que, vamos a agregar por aquí, si es que tenemos, por ejemplo, a ver, si tendríamos R, y aquí aparece X, Y, y ya en el desarrollo tendríamos así, mira, a ver, 4x y más 3x al cuadrado y al cubo y z más x, y, z. Fíjate que en este caso, el primer término tiene la parte variable que es 4 y la parte literal que sería XY. En el segundo término tenemos la parte literal que sería x cuadrado y al cubo. Y la parte numérica o coeficiente sería 3z. ¿Por qué no aparece z o por qué no contamos a z dentro de la variable? Porque z no es una variable. Observemos aquí, dice r de x, y. O sea que x y y son las variables. Z no lo es. Por lo tanto, en este segundo término, el coeficiente o la parte numérica sería 3z. No solamente 3, sino 3z, ya que x e y son las únicas variables. Aquí notamos lo siguiente. En apariencia tenemos x por y por z. La parte literal sería xy. Aquí está mostrándose, ¿no? La parte literal. Y la parte numérica estaría representado por ¿quién? Por z. Z sería la parte numérica, ya que no aparece dentro del paréntesis como una variable de esta expresión, ¿no? De esta expresión algebraica. ¿Entendido? Muy bien. Las clases de expresiones algebraicas. Dice, de acuerdo al número de términos se clasifican, de acuerdo al número de términos, eso quiere decir que hay otras clasificaciones más, ¿verdad? De acuerdo al número de términos se clasifican en monomios y polinomios. Los monomios, compuestos por un solo término algebraico, como acabas de ya conocer, ¿no? Hace un momento, aquí, ¿no? Entonces, los monomios compuestos por un solo término algebraico, ¿no? Y los polinomios compuestos por dos o más términos algebraicos. Fíjate.
Si notamos el primer ejemplito aquí, ¿no? Aparece A. Fíjate que A solamente se encuentra únicamente ahí escrita. No hay ni más, ni menos, nada por el estilo, ¿verdad? Es como si era por 1. A, simplemente. En cambio aquí en este segundo monomio, notamos varias operaciones. Por ejemplo, la potenciación y la multiplicación. Aquí tengo x a la cuarta, y a la séptima, z al cuadrado, ¿verdad? Y todavía tenemos menos 123. Recuerda que este signo menos no es un signo operativo, es un signo más bien de ubicación en la recta numérica. Nos está indicando un valor negativo, o sea, está a la izquierda de 0. Eso es lo que nos está indicando. Entonces, ya tenemos ahí tranquilamente que diferenciar. Esta sería la parte numérica y de aquí para allá sería la parte literal, ¿no? Esta sería la parte literal y esta sería la parte numérica. Ahí están las dos partes que siempre debemos de recordar, ¿no? Ese sería un monomio. Fíjate que entre ellos no hay sumas ni restas, por lo tanto se trata de un solo término algebraico, por lo que se le llamaría monomio. Igualmente aquí, ¿no? Igualmente aquí notamos, fíjate, tenemos 4 novenos, etcétera, ¿no? De A al cubo, B a la quinta y C a la 7, ¿no? Este es un solo término algebraico, por lo tanto es un monomio. Fíjate que aquí tenemos la parte numérica que es positiva, esta sería la parte numérica, ¿no? Y toda esta de aquí sería la parte literal, ¿no? La parte literal o parte de las variables, ¿no? Ahí estamos reconociendo también. Ahora, eso es en cuanto a los monomios. En cuanto a los polinomios, fíjate, compuesto por 2 o más términos, 2 o más, mínimo 2. Y notamos aquí con claridad que este primer polinomio consta de 2 términos, ahí está. 11 sería un término y B sería el otro término. Mira a quién tenemos aquí. Enlazándolos está el más, podría ser el menos. En ambos casos hablamos de un polinomio. Y este polinomio, como consta de 2 términos, se llamaría binomio. Se llamaría binomio. ¿Qué es un binomio? Una expresión algebraica. Claro que sí, pero esa expresión algebraica hay que definirlo un poquito más. ¿Qué viene a ser un binomio? Viene a ser una expresión algebraica que consta de dos términos. Fíjate la siguiente. Esta también, mira, aquí tenemos un término, otro término y otro término. ¿Por qué me doy cuenta de que se trata de 3 términos? Porque los está enlazando el signo más. También podría ser el signo menos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos también un polinomio. ¿Cómo se llama este polinomio? Es un polinomio de 3 términos. En este caso sería un trinomio, ¿ya? Este sería un trinomio. Trinomio, término de 3 términos. O término algebraico que consta de 3 partes. Fíjate aquí, en esta partecita tenemos menos 12 por A, más 23 por B, menos 25 por C. Aquí también se trata de un trinomio, ¿verdad? Aquí también se trata de un trinomio. Ahí está. Fíjate que cada uno de estas expresiones algebraicas, ¿no? Ya sea binomios, trinomios, etcétera, tiene siempre una parte numérica, una parte, aquí está, ¿no? La parte numérica, la parte literal, la parte numérica, la parte literal, la parte numérica y la parte literal, ¿no? Así estamos reconociendo lo que vendrían a ser los monomios y los polinomios. Ya dentro de las expresiones algebraicas, específicamente dentro de los términos algebraicos, encontramos a aquellos que son semejantes. Leamos el concepto. Dice, son aquellos términos algebraicos que tienen la misma parte literal. La misma parte literal. ¿Qué nos dice sobre el coeficiente? Nada. Equivale a decir que pueden ser iguales o diferentes. No delimita nada. Pero sí habla de la parte literal. ¿Cómo tiene que ser? Igual. ¿No es cierto? Tienen la misma parte literal. Es decir, las mismas variables con los mismos exponentes. Ya. O sea que si el que tiene las mismas variables y con los mismos exponentes, yo no puedo confundir, por ejemplo, a
a al cuadrado con a. Claro que es la misma variable, pero no tiene los mismos exponentes, ¿no? Veamos algunos ejemplos aquí. Tenemos a, fíjate, ¿cómo decir 1a? Aquí tenemos 3a, aquí tenemos menos 15a, y aquí tenemos 3 cuartos de a. En cualquiera de estos casos podemos hacer notar que la parte literal es la misma. Fíjate, la parte literal es la misma. ¿Y cuál es la parte literal en este caso? A ver, ¿cuál sería la parte literal? Claro, la que está conformada por la letra, en este caso una única letra. Entonces hablamos de A, parte literal, ¿ves? La misma parte literal. Ahí está, ¿ves? La misma parte literal. O sea, A a la 1, A a la 1, A a la 1, A a la 1. ¿Qué pasaría si una de estas A, o las dos, una sería A al cuadrado y la otra A al cubo? ¿Serían términos semejantes? No, no. Pero si tienen la misma base, la misma letra A, sí, pero los exponentes no son iguales, por lo tanto no son términos semejantes, salvo estos dos últimos, ¿no? Que no los he mencionado. Aquí dije A al cuadrado y A al cubo, no son términos semejantes. Con el resto tampoco, pero estos dos últimos sí, porque es menos 15A a la 1 y 3 cuartos A a la 1. Bueno, ellos sí son términos, pero los cuatro no lo son. Veamos el siguiente ejemplito. Tengo aquí menos 3a cuadrado bc. Ojo, ¿eh? la parte numérica. La parte numérica en este caso está dada aquí, mira, ¿eh? La parte numérica sería menos 3 por a. En este caso la parte numérica es 2 séptimos. Y en este caso la parte numérica sería raíz cuadrada de 26, ¿no es cierto? Esas son las partes numéricas. A ver, y la parte literal, fíjate, a cuadrado bc. Aquí, a cuadrado bc, aunque en orden cambiado. Aquí también tengo a cuadrado bc, también está en orden cambiado. A cuadrado bc. Esta ¿será un conjunto de términos semejantes? Sí, son términos semejantes porque la parte literal es la misma. Es la misma. Si nosotros escribiéramos por aquí, por ejemplo, 12ab al cuadrado c, esta expresión, este término, no formaría parte del resto. ¿Por qué? Porque aquí tengo a, pero aquí tengo a cuadrado, a cuadrado, a cuadrado, a cuadrado. Tengo b al cuadrado, tengo b y b, pero no tengo b al cuadrado. Por lo tanto, esta no es parte de lo que acabamos de mencionar. No son términos semejantes. Bien, cerrando con esto, la reducción de términos semejantes. ¿Qué cosa es reducir términos semejantes? Es sumar, algebraicamente, mejor dicho, sumar y restar, expresiones que tienen la misma parte variable, la misma parte literal. En este caso voy a terminar por observar 12ab, lo sumaré con 23ab, pero no puedo sumar con 17a, tampoco puedo sumarlo con 19a. ¿Por qué no? Porque 17a no es semejante a 12ab ni a 23ab. Claro que 17a es semejante a 19a, eso muy aparte, ¿no? Y también 13b es semejante con 20b, son términos semejantes entre sí, pero no son términos semejantes con 12ab, con 23ab, porque tanto los dos primeros términos que están ahí, 12ab y 23ab, no tienen solamente a la a, sino a ab. Entonces, habrán prácticamente tres sumandos como respuesta. El primero de ellos, para nosotros, el primero de ellos va a ser el siguiente, ¿no? A ver, el primer resultado sería cuando sumamos, cuando reducimos a 12ab con 23ab, ¿no? Entonces aquí tendríamos 12ab más 23ab, ¿no? 23ab, eso es lo que tendríamos. Y le seguimos sumando. ¿Qué le sumamos ahora? Le sumamos 17a y 19a. Finalmente tendríamos aquí
nos quedaría ¿con quién? Con B. Tendríamos 13B más 20B, ¿no? Entonces fíjate aquí, ve. 12A más 23B sería 35AB. 35AB. Más 17A más 19A sería 36A. Más 13B más 20B sería 33B. Y fíjate que estos 33A y 33B, 36A y 33B no pueden ser sumados porque no son términos semejantes. 35AB, a pesar de tener A y tener también B, no puede sumarse a los demás porque son, ¿qué cosa? No son términos semejantes. Entonces la respuesta final sería lo que aparece ahí, ¿no? 35 veces AB más 36 veces A más 33 veces B. Esa sería nuestra respuesta final, ¿no? Eso sería lo que se conoce como reducción de términos semejantes. Veamos algunas aplicaciones adicionales que parecen bastante interesantes. Dice, si los términos T1 y T2, ¿no? T1 y T2, dice, si estos términos son semejantes, es decir, la parte literal es la misma, calcular m, que es igual a la raíz cuadrada de a más 5. Observamos que x está elevado a la cuarta y x está elevado a la a. De ahí solamente podemos inmediatamente decir, si aquí tengo un 4 como exponente de x y tengo una a como exponente de x, entonces no hay más que decir, a vale 4, ¿no es cierto? A vale 4. Bueno, ese fue nuestro primer punto. Segundo punto sería llevar a la expresión m, ¿verdad? ¿Quién es m? M es la raíz cuadrada de a más 5. Pero como sabemos que a vale 4, escribimos raíz cuadrada de 4 más 5. Entonces m, ¿cuánto será? 4 más 5, 9, raíz de 9. Por lo tanto, si me están pidiendo el valor de m, sería raíz de 9, es decir, 3. Marcamos la alternativa B, ¿cierto? Veamos el segundo y último ejemplo. Nos dicen, dado los términos algebraicos semejantes, ¿no? Entonces por aquí tenemos que tener en cuenta, a ver, vamos a ver. A trabajará con A y B trabajará con B. No puedo hacer otra cosa, no puedo hacer intercambios. ¿Por qué? Porque las partes literales tienen que ser la misma variable con el mismo exponente, ¿no? Y de acuerdo a eso ya nos piden calcular la raíz cuadrada de C más D. Primer punto entonces. Observo que el exponente de A es C más 3. C más 3. Y el exponente de la otra A es 2C más 1. 2C más 1. Transposición de términos. Aquí tengo 2 veces C y viene esta de acá, menos C. Aquí se quedó el 3 y el más 1 viene como menos 1. Me va quedando por aquí un 3 menos 1, 2 y 2C menos C sería C. Ya tengo que el valor de C sería 2, ¿no es cierto? ¿Eso para quién? Cuando trabajamos con A. Trabajemos ahora para B. Su exponente de B en el primer término es D más 4, pero en el segundo término es 2D más 2. Indudablemente, como se trata de términos algebraicos semejantes, podemos igualar dichos exponentes. Tendríamos entonces por aquí D más 4 igual a 2D más 2. 2D más 2. Muy bien. Esos son los términos que vamos a empezar a transponer. D pasaría para allá y me quedaría aquí con 2 veces D menos D. Aquí se quedó 4. A ese 4 le bajamos 2. 4 menos 2. ¿Cuánto es 4 menos 2? 2 igual a 2D menos D sería D. Mira, tenemos C igual a 2 y D igual a 2. Bien, como ya tenemos los valores que necesitamos, damos el siguiente pasito. Estamos en la parte derecha, aquí, ¿verdad?
Entonces decimos raíz cuadrada de C más D. ¿A qué será igual eso? Reemplazamos, ya sabemos que el valor de C es 2, entonces sería 2. Ya sabemos que el valor de D también es 2, entonces hablamos de una raíz cuadrada de 4. ¿Qué número al cuadrado te da 4? El 2. Muy bien, esa sería la respuesta, ¿no? Tendríamos que raíz de C más D va a ser igual a 2. Muy bien, nos quedamos ahí hasta una próxima oportunidad, Dios mediante.